Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para el aula de cuarto año de secundaria del Colegio Mancio Varona con respecto a la continuación del aparato digestivo. Nos quedamos por el intestino delgado. Vamos a decir que el intestino delgado es un órgano de la digestión. Obviamente aquí termina la digestión, pero obviamente es el principal órgano de la absorción de los nutrientes. El principal órgano de la absorción de los nutrientes es el intestino delgado. Realiza el 90% de la absorción. Tiene una medida aproximadamente de 6 a 8 metros de largo. Tenemos tres porciones del intestino delgado. La primera porción se llama duodeno, luego le sigue el yeyuno y finalmente el ilion, que tiene las placas de Peyer. En cuanto a su mucosa, en cuanto a citología, tenemos en la mucosa, vamos a encontrar un epitelio típico de ellos, ¿no? Que se llama el epitelio monoestratificado cilíndrico con chapa estriada. Monoestratificado cilíndrico modificado o con chapa estriada, ¿no? Importante para la absorción de los nutrientes. A nivel de la mucosa también se encuentran células absorbentes que realizan la absorción, las células caliciformes que producen muco, un muco alcalino, las células M que tienen función de fagocitosis, las células de Panetz que producen lisozima, las células APUTS que básicamente producen la secretina, ¿no? Hormonas, la secretina, la colicistoquinina, la pancreosimina, incluso el glucagon. En la submucosa voy a encontrar el plexo submucoso de Meissner, que está encargado de la secreción glandular, y también encontramos las glándulas de Brunner, ¿no? Importantes para producir, las glándulas de Brunner para producir moco, ¿no? A nivel del duodeno. Y las placas de Peyer se van a encontrar a nivel del ilion. Recordemos que la placa de Peyer es un tejido linfoide que produce linfocitos y obviamente tiene función de protección para nosotros. A nivel de la túnica muscular encontramos el plexo de Auerbach, el plexo miotérico de Auerbach, y a nivel de la serosa está rodeado básicamente por mesenterio. El intestino delgado, básicamente, su primera porción es el duodeno, como ya lo he mencionado. Acá está, mírenme, duodeno, que mide aproximadamente 25 centímetros, es el famoso 12 dedos, tiene una forma de una C, ahí está, y se extiende hasta el ángulo de 3, o sea, se extiende hasta el ángulo de 3, que es la comunicación entre el duodeno y esta estructura que se llama yeyuno, ¿de acuerdo? Entonces, entre el duodeno y yeyuno se encuentra el ángulo duodeno-yeyunal, también llamado ángulo de Treis. A nivel del duodeno encontramos cuatro porciones. La primera porción, que es la porción superior, donde está el bulbo duodenal. La segunda porción, que es la porción descendente, donde encontramos las dos carúnculas, la carúncula menor, donde desemboca el conducto de Santorini, y la carúncula mayor, donde desemboca el conducto pancreático o de Wirth, ¿de acuerdo? Muy bien, y en la tercera porción es una porción horizontal y finalmente tenemos una porción, la cuarta porción es que la porción ascendente. Esas son las cuatro porciones del duodeno. Recuerden que en el duodeno miren que se encaja la cabeza del páncreas, ¿verdad? Donde el páncreas obviamente viene desembocando su conducto pancreático de Wilson a nivel de la carúncula mayor y obviamente se va a unir con el conducto colédoco que viene del hígado. Recuerda que a nivel del hígado el conducto hepático derecho con el izquierdo se unieron para formar el conducto hepático común y luego el conducto hepático común se unió con el conducto cístico de la vesícula biliar para formar este conducto que se llama conducto colédoco y cuando se une con el conducto pancreático de Wilson se va a unir a nivel de la ampolla de Vater. Exactamente aquí va a haber un esfínter de Od. El intestino delgado a nivel del yeyuno e ilion presenta las válvulas conniventes, ¿no? También llamado pliegues de Kerken, que básicamente van a aumentar la superficie de absorción. Encontramos las vellosidades intestinales, obviamente para la absorción de los nutrientes, y también encontramos las microvellosidades, ¿no? El intestino delgado básicamente está encargado de la secreción del jugo intestinal, pero también se encarga de la motilidad. Bueno, depende principalmente del quimo y también del péptido inhibitorio vasoactivo. A nivel del intestino encontramos las glándulas de Brunner. Miren acá las glándulas de Brunner que básicamente produce el jugo intestinal. Y uno de los componentes del jugo intestinal sería la enteroquinasa. En un día, estas glándulas del IBECO producen entre 2 litros a 3 litros de jugo intestinal al día. Este jugo intestinal tiene un pH alcalino de 7.8 a 8. Y vamos a encontrar también que a nivel del intestino delgado se encuentran las células APUTS. Por lo tanto, producen hormonas las células APUTS. Por ejemplo, la enterogastrona que inhibe la gastrina. La colicistoquinina que estimula la secreción de la vesícula por parte de la vesícula biliar. Estimula la secreción de la bilis, disculpen, por parte de la vesícula biliar. La pancreosimina secreta jugo pancreático rico en enzimas y la secretina secreta el jugo pancreático rico en bicarbonato y en agua.
Tenemos una enzima llamada lisozima que básicamente tiene función bactericida, ¿de acuerdo? Entre la función del intestino delgado tenemos que ahí termina la digestión, una función secretora porque produce el jugo intestinal, una función hormonal porque produce hormonas, ¿no? Y exactamente en el intestino delgado se forma el quilo, o sea, ahí se da la quilificación y tiene una función defensiva por la lisozima. Luego tenemos, bueno, a nivel del jugo intestinal encontramos enzimas como las peptidasas y disacaridasas, amilasa intestinal, incluso la lipasa intestinal. Pasamos al intestino grueso, obviamente donde se forman las heces fecales y se almacenan temporalmente. El intestino grueso mide entre 1,5 centímetros y presenta las tenias coli. Esto que vemos acá, miren, esto se llama tenia coli, ¿de acuerdo? Las austras son estos abollamientos, miren, estos abollamientos son las famosas austras, ¿ya? Esos abollamientos son las austras. Y los apéndices epiploicos son unas estructuras de grasa que cuelgan, ¿no? No se ven ahí, pero son estructuras de grasa que cuelgan a nivel de las tenias coli. Tenemos la primera porción del intestino grueso que se llama ciego, ahí está la porción más dilatada, ahí se ubica el apéndice calo-vermiforme, ¿no? Y ahí desemboca, por ejemplo, el ilio, ¿no? A través de, bueno, una comunicación, ahí que hay una válvula que se llama válvula de Bowen o válvula iliocecal. Luego tenemos el colon ascendente, y luego el colon traverso que mide 50 centímetros y es la porción más móvil, el colon traverso. Entre el colon ascendente y el colon traverso se encuentra el ángulo hepático del colon. El colon traverso continúa con el colon descendente, que es la porción más estrecha, y entre el colon traverso y el colon descendente se encuentra el ángulo esplénico. Luego del colon descendente colocamos bueno, vemos ahí el colon sigmoides y finalmente tenemos el recto que mide 2 centímetros. Ahí se encuentran las famosas válvulas, bueno, columnas de Morgani, ¿no? El intestino grueso básicamente tiene una función de absorber el agua, ¿no? Absorbe agua, electrolitos y incluso también absorbe alguna vitamina, ¿no? Bueno, exactamente ahí se producen vitaminas como la vitamina B12 y la vitamina K, ¿no? La vitamina K, recuerdan que la fitomenadiona es antihemorrágica, obviamente por la flora bacteriana, ¿no? Que lo forman este tipo de bacterias como por ejemplo la E. coli, Enterobacter, Bacteroides fragilis, etcétera. También otra función del intestino grueso es que secretan moco, un moco que formará parte incluso de las heces. Almacena, proforma y almacena el bolo fetal y finalmente el peristaltismo en masa. Pues. Muy bien, peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa del abdomen que consta de dos hojas, ¿no? Una parietal y otra visceral. Miren acá cómo el peritoneo está envolviendo los principales órganos, ¿no? Miren esta delantal, ¿no? Miren, se dan cuenta. Muy bien, entonces vamos a ver el mesenterio, ¿no? Parte del peritoneo. El mesenterio suspende al yeyuno e ilion a la pared abdominal posterior. El mesocolon básicamente suspende al colon. El epíplo menor está formado básicamente conformado por el hepato gástrico y el hepato duodenal. Y el epíplo mayor sería delantal graso, ¿no? Lo que está aquí sería el epíplo mayor delantal graso, ¿no? Ahí está. El hígado básicamente tiene diferentes estructuras, ¿no? Se puede considerar como la glándula más voluminosa del organismo. Pesa aproximadamente 1500 gramos. Miren acá, lóbulo derecho del hígado, lóbulo izquierdo, tiene 4 lóbulos. Lóbulo anterior, bueno, el lóbulo cuadrado anterior y el lóbulo cuadrado posterior. Exactamente en el lóbulo cuadrado o anterior se ubica, mírenme, parte de la vesícula biliar. ¿Ya? Esto se llama hilo hepático, ¿no? Por donde sale el pedículo hepático. ¿Y quién forma el pedículo hepático? Mírenme, la arteria hepática, la vena porta y el conducto hepático común. ¿Ya? La arteria hepática, la vena porta y el conducto hepático común. Eso forman el pedículo hepático. A nivel de la cara, miren, anterior, vemos acá el ligamento falciforme, ¿no? El ligamento falciforme, los ligamentos triangulares, ahí está, y los coronarios, pues, ¿no? Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Con respecto al hígado, vamos a ver que la histología está formada por una estroma que está rodeada por una cápsula de Gleason y el parénquima está formado por los hepatocitos y obviamente el lobulillo hepático clásico, ¿no? Que es la unidad anatomofuncional. Vamos a ubicar dónde se encuentra el lobulillo hepático. Esto sería, mírenme, el lobulillo hepático. Ah, ahí está. El lobulillo hepático está formado por 6 espacios porta. Bueno, tiene forma hexagonal y está formado por 6 espacios porta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son espacios portas. Y una vena central. Entonces, ¿cómo está formado un lobulillo hepático? Por 6 espacios portas y una vena central. Pero si nos hablan, por ejemplo, de un lobulillo portal, que sería esto, bueno, acá estaría formado por un espacio porta y 3 venas centrales. ¿Ya? Mientras que el acino hepático, miren, ¿ven?
está formado por dos espacios porta y dos venas centrales. Entonces, si me preguntaran quién es la unidad átomo-funcional del hígado, sería el ovolio hepático clásico. En cuanto a la irrigación, la arteria hepática aporta básicamente el 25% de la sangre al hígado, es una irrigación nutricional que proviene del tronco celíaco, y la vena porta aporta el 75% de la sangre al hígado, pero sería una sangre venosa con los nutrientes que trae del intestino. En cuanto a las funciones del hígado, interviene en el metabolismo de los carbohidratos y lípidos y proteínas, almacena vitaminas como la A, la D, la B12, la B1, la B2, la B3 y la vitamina K del hígado. Almacena hierro, síntesis de factores de la coagulación, produce fibrinógeno, protombina. Está encargado de la detoxificación, ¿no? Porque se va a degradar el alcohol, las drogas. Hemocateresis, destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Pero principalmente es el vaso, ¿ah? La hematopoiesis en la etapa fetal, exactamente entre la quinta y la sexta semana, forma la bilis y sintetiza urea. Y además realiza fagocitosis por las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado. La vesícula biliar tenemos que es una estructura que almacena la bilis temporalmente. Vemos acá la vesícula biliar que tiene un conducto llamado conducto cístico que presenta una válvula, que se llama válvula de Heister. La función que tiene la vesícula biliar, también llamado colecisto, almacena la bilis elaborada por el hígado. Tiene un pH alcalino, bueno, ligeramente alcalino, de 7 a 7.6, y se produce de 700 a 1200 mililitros de bilis al día. La función es de la bilis emulsiona la grasa, ¿no? La bilis emulsiona la grasa. O sea, convierte la grande gota de grasa en gotas pequeñas de grasa. En cuanto a la glándula mixta, que es el páncreas, tenemos los ácidos pancreáticos, producen el jugo pancreático de 1200 mililitros con un pH de 8 a 8.3, un pH alcalino. Fisiología, el jugo pancreático contiene, por ejemplo, la milasa pancreática, la lipasa pancreática, la trexina, la quimiotrexina, las nucleasas, la colesterolestasa. En cuanto a la fisiología digestiva de los carbohidratos, hemos dicho que el almidón va a ser degradado en la boca, ¿verdad? Por la saliva que contiene la tialina y lo degrada en maltosa y dextrina. También otra enzima que influye sobre el almidón es el jugo, bueno, es la milasa pancreática que se encuentra en el jugo pancreático. Luego la maltosa, vemos allí la maltosa va a ser atacada por el jugo intestinal por la maltasa, convirtiéndolas en 2-glucosas. La sacarasa básicamente rompe la sacarosa en glucosa más fructosa, no glucosa más fructosa. No se olviden, glucosa más fructosa. Y la lactasa va a romper la lactosa en galactosa más glucosa. En cuanto a las proteínas son degradadas por el jugo gástrico por la pectina en péptidos. Los péptidos van a ser degradados por el jugo pancreático por la trexina, quimiotrexina, carboxipeptidasa en péptidos pequeños. Y los péptidos pequeños van a ser degradados a aminoácidos por el jugo intestinal por las peptidasas. En los lípidos tenemos los triglicéridos, primero van a ser emulsionados, bueno, va a haber una emulsificación de la grasa por la bilis. Y luego las grasitas por parte del jugo pancreático que produce la lipasa pancreática, el jugo intestinal por la lipasa intestinal, lo va a convertir en ácidos grasos más monoglicéridos. Recordar que los nutrientes directamente van a la sangre. En cambio, las grasitas, como vemos acá, van directamente a la vía linfática, o sea, van a ingresar por el vaso quilífero. Entonces, los nutrientes van directamente por los capilares, son absorbidos por los capilares sanguíneos, van los monosacáridos, los aminoácidos, los ácidos grasos en cadena corta, pero las grasas van a la vía linfática.